Aún con el recuerdo borroso de aquella noche, cada instante vivido en la funeraria se imprime en mi mente con una crudeza casi insoportable. Mi nombre es Ernesto, y hace ya muchos años que trabajo en La Última Luz, una funeraria en un recóndito rincón de México, un lugar donde el velo entre este mundo y el más allá parece estar extraordinariamente delgado. Esta es mi historia, una crónica de terror que desgarra mi alma y que, con cada palabra, me obliga a revivir el horror inexplicable que una vez sentí. Recuerdo mis primeros días con una mezcla de temor y asombro. Al ser contratado, no imaginé que la empresa, con su arquitectura de mármol oscuro y pasillos interminables, albergara secretos tan siniestros. La funeraria, construida sobre un antiguo cementerio prehispánico, era objeto de leyendas locales. Decían que los antiguos dioses y espíritus de aquellos campos sagrados aún merodeaban entre sus muros. Yo, incrédulo y joven, acepté el empleo como una oportunidad para ganar algo de plata y, de paso, descubrir más sobre esas historias de antaño. El ambiente era opresivo desde el primer instante. La luz de los faroles parpadeaba en un juego macabro, y una brisa fría se colaba por cada rendija, aún en pleno verano. Los primeros indicios de lo que estaba por suceder fueron sutiles, pequeños ruidos en la noche, sombras que parecían moverse cuando uno se atrevía a mirar de reojo. Al principio, lo atribuí al desgaste del edificio y a mi imaginación, pero pronto la realidad se impuso de manera implacable. Una madrugada, mientras revisaba unos documentos en la oficina principal, sentí un estremecimiento inexplicable. Estaba solo, rodeado de la penumbra y del incesante tic-tac de un viejo reloj de pared, cuando escuché un leve susurro. No era una voz clara, sino más bien un murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. Ven, ven. Inmediatamente, me levanté, con el corazón latiendo desbocado, y recorrí el pasillo principal en busca del origen del sonido. Lo que encontré fue una puerta, aquella misma puerta que siempre había permanecido cerrada, entreabierta de manera misteriosa. Su madera, gastada por los años, parecía emitir un leve resplandor, casi imperceptible, como si la luz misma tratase de escapar de ella. Con la mano temblorosa, la empujé y me interné en una sala pequeña, decorada con antiguos retratos y una quietud que resultaba casi sacra. Allí, en el silencio sepulcral, noté que un viejo relicario colgaba de la pared, balanceándose suavemente a pesar de que no había ninguna corriente de aire. Fue en ese instante cuando comprendí que algo extraordinario y perturbador se estaba gestando. Durante las semanas siguientes, los fenómenos se intensificaron. Empezaron a circular rumores entre los pocos empleados de La Última Luz. Algunos contaban haber visto sombras danzantes en el pasillo de los preparativos, otros afirmaban escuchar el eco de pasos en el piso superior, donde no había nadie. Yo mismo fui testigo de sucesos que desafiaban toda lógica, objetos que se movían sin que nadie los tocara, puertas que se abrían y cerraban a voluntad y, sobre todo, voces que parecían emanar de las profundidades de las habitaciones vacías. En una ocasión, mientras trabajaba en el cuarto de preparación, noté como un ataúd, cuidadosamente cerrado, comenzó a vibrar. La vibración no era violenta, pero su constancia y la sensación de frío que me inundó el cuerpo me hicieron detenerme en seco. De repente, un murmullo suave se convirtió en un coro de voces lejanas, como si los propios difuntos quisieran comunicarse. No pude evitar sentir una angustia profunda, como si me estuvieran invitando a cruzar el umbral hacia el abismo. Esa noche, el sueño me fue esquivo, y me desperté con el eco de aquellos susurros grabado en mi alma. Entre todos los eventos paranormales, uno quedó marcado como el más aterrador. Era una noche de tormenta, en la que los truenos retumbaban en la distancia y la lluvia golpeaba implacable los ventanales. El silencio de la funeraria fue interrumpido por el repentino sonido de una puerta que se abría de par en par. Me encontraba en el área de almacenamiento, revisando antiguos registros y documentación, cuando escuché el chirrido metálico de una puerta que, a lo lejos, parecía moverse. No era la puerta principal, sino una pequeña entrada a una sala de descanso, un sitio que rara vez se usaba.
A medida que me acercaba, el ambiente se volvía más denso y el aire parecía cargar con una electricidad perturbadora. La puerta se abría y cerraba con una cadencia casi ritual, y cada golpe resonaba como un eco de antiguos lamentos. Con la linterna en mano, avancé con cautela y abrí la puerta de par en par. La habitación estaba vacía, salvo por una silla mecedora que se movía lentamente, como si alguien invisible la empujara. No pude evitar retroceder, el terror me paralizaba y la sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa. Durante largos minutos, me quedé allí, inmóvil, sintiendo que el pasado y el presente convergían en un solo instante. La silla continuaba moviéndose, y en cada oscilación se escuchaba el susurro de nombres olvidados, como si las almas de los que descansaban en la funeraria reclamaran justicia o redención. Esa noche, comprendí que la última luz era un lugar maldito, un escenario donde los espíritus no descansaban y donde los límites de la vida y la muerte se desdibujaban de manera aterradora. A medida que pasaban los días, mi vida se transformó en un torbellino de emociones y pesadillas. El trabajo en la funeraria se volvió una condena silenciosa, donde cada turno traía consigo nuevas revelaciones y horrores inesperados. En una de esas noches, mientras me encontraba en la sala de vigilias, el frío se volvió insoportable y la oscuridad parecía cobrar vida propia. Caminé por los pasillos sin rumbo, intentando encontrar un respiro, hasta que me vi atraído por una vieja habitación que había sido clausurada hacía años. La puerta estaba cubierta de polvo y telarañas, y su sola presencia me estremecía. Con una mezcla de curiosidad y terror, la abrí y descubrí un cuarto repleto de antiguos objetos, retratos en blanco y negro, mobiliario gastado, y un gran espejo que reflejaba mi figura, pero con un leve desfasaje, como si otra sombra se posara detrás de mí. Fue en ese preciso instante cuando noté algo aún más perturbador. En el reflejo del espejo, pude ver el contorno difuso de una figura femenina, vestida con ropas antiguas, que parecía llorar en silencio. El estremecimiento me recorrió la espalda, y sentí que algo dentro de mí se quebraba. Durante semanas, esa imagen se repetía en mis sueños, volviéndose casi una obsesión. Cada vez que cerraba los ojos, veía a aquella mujer, sollozante, pidiendo ayuda, como si estuviera atrapada entre este mundo y el siguiente. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas sin respuesta, y la soledad se hizo cada vez más palpable. Sentía que era el único guardián de secretos que no podían ser revelados, un custodio de una puerta que jamás debería haberse abierto. Con el paso del tiempo, los fenómenos paranormales se intensificaron hasta el punto de la obsesión. Una noche, impulsado por una mezcla de desesperación y determinación, decidí investigar más a fondo el sótano de la funeraria, un lugar que, según las leyendas, albergaba secretos de un pasado remoto y oscuro. El sótano era un laberinto de pasillos angostos y cámaras olvidadas, donde el olor a humedad y a tierra moledora se mezclaba con una energía ancestral. Bajé por una escalera de caracol, iluminando mi camino con una linterna vieja, cuando de pronto sentí una presencia que me observaba desde la penumbra. Los murmullos se intensificaron, y en cada rincón del sótano parecía resonar el eco de voces lejanas. Fue allí, en una cripta olvidada, donde descubrí una cámara sellada. La puerta de esa cámara, cubierta de inscripciones en un lenguaje arcaico, emitía una vibración sutil, como si guardara en su interior el latido de un corazón milenario. Decidí forzar la cerradura, sintiendo que no tenía otra opción. Al abrir la puerta, el aire se llenó de un frío glacial, y una serie de objetos antiguos salieron a la luz, reliquias, fotografías descoloridas y, lo más impactante, un pequeño relicario que parecía contener la esencia de un espíritu atrapado. Al tocarlo, sentí un torrente de emociones, tristeza, desesperación y una ira contenida que parecía querer desbordarse. Las voces se hicieron más fuertes, y en un instante comprendí que aquel lugar era el epicentro de una maldición que había perdurado por generaciones. Con cada revelación, mi vida se volvía un torbellino de sensaciones intensas.
Los encuentros paranormales dejaron de ser meras anécdotas para convertirse en experiencias que me alteraban hasta la médula. Esa noche en la cripta marcó el inicio de un cambio irreversible en mí. Cada rincón de la última luz se transformaba en un escenario de recuerdos trágicos y almas en pena. Las paredes parecían susurrar historias de antiguas injusticias y cada objeto, desde una simple lámpara hasta los pesados muebles de roble, albergaba secretos que desafiaban la lógica. Durante largos días, me negué a dormir, consumido por la obsesión de entender lo que había sucedido. Investigaba en archivos polvorientos, leía viejos diarios de empleados y consultaba a ancianos de la zona, quienes me contaban con voz temblorosa historias de rituales olvidados y pactos oscuros. Descubrí que la última luz había sido erigida sobre un sitio sagrado, un lugar donde la muerte y la vida se entrelazaban en un ciclo interminable. La figura de la mujer del espejo, a quien ahora identificaba como Doña Mercedes, parecía ser la encarnación de aquellos espíritus que habían quedado atrapados entre dimensiones, buscando venganza o redención. El clímax de mi pesadilla llegó una noche particularmente oscura, cuando la tormenta arrebataba cualquier atisbo de tranquilidad. El edificio, empapado por la lluvia, parecía vibrar con una fuerza sobrenatural, y los relámpagos iluminaban de forma intermitente los pasillos, haciendo que cada sombra pareciera una amenaza latente. En ese ambiente de terror absoluto, decidí enfrentar lo inevitable. Armado únicamente con mi linterna y una determinación nacida del terror, recorrí la funeraria en busca de respuestas. El silencio era absoluto, roto solo por el rugir del viento y el incesante golpeteo de la lluvia. Me encontré de nuevo en la sala donde aquella silla mecedora se movía sin cesar. En ese instante, comprendí que no podía huir del pasado, debía enfrentar a los espíritus que habían invadido mi vida. Cerré los ojos, y en mi mente evocaba las palabras de antiguos rituales que había encontrado en los archivos. Sentí como una presencia inmensa me rodeaba, una fuerza que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Cuando abrí los ojos, vi ante mí a Doña Mercedes, con su rostro surcado por lágrimas y una mirada que expresaba siglos de sufrimiento. Sin pronunciar palabra alguna, su figura se desvanecía y reaparecía en distintos puntos del pasillo, cada aparición impregnada de un dolor inefable. En ese instante, los susurros del más allá se hicieron ensordecedores, y cada uno de ellos parecía recitar nombres y destinos olvidados. El impacto de aquellos acontecimientos me dejó paralizado, como si el terror hubiera calado hondo en mi ser, marcando mi destino de forma irrevocable. Los días posteriores a aquella noche fueron un torbellino de emociones y cambios internos. La experiencia había dejado una huella imborrable en mí, y cada rincón de la funeraria me recordaba que el velo entre la vida y la muerte es más delgado de lo que jamás imaginé. Empecé a ver la realidad de una manera distinta, la angustia y la melancolía se convirtieron en compañeros constantes, y el miedo a lo inexplicable se transformó en una obsesión casi mística. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba el rostro de Doña Mercedes, su llanto silencioso resonando en mi mente. La sensación de inquietud era persistente, como si cada objeto en la funeraria guardara un secreto que no debía ser descubierto. Las puertas continuaban abriéndose y cerrándose sin explicación, y en el eco de cada susurro, sentía que alguien, en algún lugar, clamaba por justicia. Mi rutina diaria se transformó en un ritual casi sagrado. Me pasaba horas en la biblioteca de la funeraria, investigando antiguos documentos y buscando pistas sobre la historia del lugar. Descubrí que la estructura había sido erigida en el siglo XIX, en un terreno donde se había llevado a cabo un sangriento conflicto entre comunidades indígenas y colonizadores. Las leyendas locales hablaban de sacrificios y pactos oscuros, y de cómo el espíritu de una mujer, injustamente condenada, había quedado atrapada en el limbo entre la vida y la muerte. Conforme avanzaban los meses, la experiencia en la última luz se convirtió en un legado de terror. Mis compañeros de trabajo empezaron a alejarse, incapaces de soportar la atmósfera opresiva que impregnaba cada rincón del edificio. Algunos decían haber sido visitados en sueños por figuras espectrales, otros afirmaban escuchar susurros en idiomas olvidados.
Yo, sin embargo, me encontraba en un dilema moral. Por un lado, deseaba desentrañar los secretos que parecían emanar de cada piedra y cada objeto, y por otro, temía que conocer la verdad implicara un costo demasiado alto. Una noche, mientras me encontraba solo en la oficina, observé cómo un antiguo reloj de péndulo se movía a una velocidad inhumana, como si marcara el compás de un ritual ancestral. Los minutos parecían fusionarse en una eternidad, y en cada tic del reloj sentía el latido de un corazón distante, pulsando con fuerza en la oscuridad. En ese momento, comprendí que estaba destinado a ser el testigo de algo mucho más grande y trágico, la revelación final de la maldición que pesaba sobre la última luz. No podía ignorar la urgencia de resolver el enigma que me consumía. Una noche, decidí regresar a la cripta olvidada del sótano, convencido de que allí encontraría las respuestas. El descenso a la cripta fue un viaje al interior de mis miedos. Cada escalón resonaba con el eco de pasos pasados, y la oscuridad se volvía casi tangible. Al llegar a la cámara sellada, mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Con manos temblorosas, abrí la puerta y me encontré con un santuario de dolor y recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que narraban historias de traición, sacrificio y redención. En el centro, el relicario que había descubierto semanas antes descansaba sobre un pedestal, irradiando una luz pálida. Fue entonces cuando sentí que debía entregar mi alma a la verdad, sin importar el precio. Me acerqué al relicario y, con un suspiro que parecía provenir de los abismos del tiempo, toqué su superficie fría. Un torbellino de imágenes me inundó la mente, escenas de un pasado violento, rostros llenos de angustia y una mujer, doña Mercedes, suplicando por su liberación. Los susurros se intensificaron, y en medio de ese caos, comprendí que la maldición no era más que un clamor de justicia. Los espíritus atrapados clamaban por ser liberados, por ver restituida la verdad de sus vidas truncadas. En ese instante, mi existencia se volvió un puente entre dos mundos. La realidad se distorsionó, y me vi rodeado por figuras translúcidas, sombras de un tiempo olvidado. La atmósfera se volvió irrespirable, y cada suspiro parecía cargar con el peso de siglos de dolor. Doña Mercedes se materializó ante mí, y en su mirada encontré la culpa y la desesperación de incontables almas. No hubo palabras, solo un silencio ensordecedor que comunicaba más que cualquier discurso. La confrontación con los espíritus marcó el inicio de una transformación irreversible. En el transcurso de esa noche, comprendí que mi destino estaba irremediablemente ligado al de la última luz. La liberación de las almas no fue algo que pudiera lograrse sin un sacrificio personal. Cada objeto que se movía, cada puerta que se abría y cada susurro en la oscuridad se convertía en un recordatorio de mi compromiso. Debía ser el custodio de aquellos que habían sido olvidados. Con el relicario en mis manos, inicié un ritual improvisado, basado en fragmentos de antiguos escritos y en la intuición que me guiaba en medio del caos. La atmósfera se volvió densa, y la energía espiritual parecía manifestarse en forma de una niebla que envolvía cada centímetro del recinto. Sentí el peso de la responsabilidad, pero también la urgencia de liberar a aquellos que habían quedado atrapados en una existencia de penumbra. A lo largo de la noche, mientras ejecutaba el ritual, las voces se hicieron más claras. No eran meros susurros, sino clamores que pedían ser escuchados, que exigían justicia. Cada palabra, cada símbolo grabado en la piedra, parecía resonar con la fuerza de una historia trágica. Sentí como la esencia de Doña Mercedes y de muchos otros se fundía en un único grito, un lamento ancestral que cruzaba el tiempo y el espacio. El clímax del ritual fue un momento en el que la realidad se desintegró. La sala se llenó de una luz cegadora, y por un breve instante, perdí la noción del tiempo. Al recobrar la conciencia, me encontré solo, en medio de la cripta, con el relicario a mis pies y un silencio abrumador. Había logrado algo impensable, las voces se habían calmado, y la atmósfera ya no era opresiva.
Sin embargo, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Con el pasar de los días, me di cuenta de que la liberación de los espíritus había dejado una marca indeleble en mi alma. La experiencia me transformó, obligándome a ver el mundo con una mezcla de melancolía y resignación. La funeraria, aunque aparentemente en calma, seguía siendo un recordatorio permanente de la fragilidad de la existencia humana y de los lazos que nos unen al más allá. Los eventos que viví en la última luz se convirtieron en parte de mi identidad. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía aquellos momentos de horror y, a la vez, sentía una extraña paz. Era como si hubiera cumplido una misión, aunque el precio hubiera sido mi propia inocencia. La sensación de inquietud persistía, y en ocasiones, cuando la noche caía y el silencio se hacía absoluto, volvía a escuchar el eco de los susurros que, aunque ahora llenos de gratitud, me recordaban que la frontera entre lo humano y lo sobrenatural es extremadamente delgada. Durante largos meses, intenté seguir con mi vida, pero los recuerdos eran implacables. Las paredes de la funeraria guardaban secretos que no podían ser borrados, y cada objeto, desde la silla mecedora hasta el viejo reloj de péndulo, parecía contar una historia de dolor y redención. La figura de doña Mercedes se convirtió en una presencia constante, una sombra que me acompañaba en cada paso, recordándome que había sido testigo de algo demasiado grande para ser ignorado. Hoy, al escribir estas líneas, me doy cuenta de que mi relato es una amalgama de sufrimiento, coraje y una profunda conexión con lo inexplicable. La experiencia en la última luz me enseñó que la muerte no es el final, sino un tránsito a una dimensión donde el dolor y la esperanza se entrelazan. Cada objeto que se movía, cada puerta que se abría y cada susurro en la oscuridad eran manifestaciones de un clamor colectivo, un grito silente de aquellos que habían sido olvidados por la historia. Me di cuenta de que la liberación de los espíritus no era un acto de compasión, sino también una condena para quien se atreviera a conocer la verdad. Mi existencia se transformó en un constante recordatorio de la fragilidad de la vida y de la eterna presencia del más allá. La sensación de inquietud se convirtió en mi compañera inseparable, y cada día, al enfrentarme a la rutina, sentía el peso de aquellos que ya no podían hablar por sí mismos. He pasado noches en vela, repasando cada detalle, cada símbolo que se esconde en la penumbra. El rostro de doña Mercedes, sus lágrimas silenciosas y su mirada perdida, se han convertido en parte de mi ser. Sé que nunca podré escapar de la presencia de aquellos espíritus, pero también he aprendido a aceptarlos. He comprendido que la funeraria es mucho más que un edificio, es un cruce de caminos, un portal que une lo tangible y lo intangible, lo visible y lo oculto. Con el paso del tiempo, mi relato se ha transformado en una advertencia para aquellos que se atreven a mirar demasiado cerca de lo que no deben conocer. He visto compañeros rendirse ante el peso del miedo. He presenciado a gente que, al enfrentarse a lo inexplicable, se ha perdido en la penumbra de su propia mente. La historia de la última luz es, en última instancia, la historia de un legado maldito, un testamento de las fuerzas que rigen el universo y que, en ocasiones, se manifiestan de formas aterradoras y trágicas. Cada paso en la funeraria me recuerda que la vida y la muerte son dos caras de una misma moneda, y que, en el instante en que uno se atreve a desafiar lo desconocido, se expone a una verdad demasiado cruda para ser ignorada. Los susurros del más allá no son simples ecos del pasado, sino clamores de almas que exigen ser escuchadas, que reclaman justicia y redención en un mundo que se niega a comprender su dolor. Hoy, mientras escribo estas líneas, la soledad se hace más palpable, y cada sombra me recuerda que, a pesar de haber liberado a tantas almas, mi propia alma ha quedado marcada para siempre. El relicario, que fue la clave para desvelar los secretos de la última luz, descansa en un rincón olvidado de mi estudio, un recordatorio silencioso de que la conexión entre los vivos y los muertos es ineludible. Con cada mirada a ese objeto, revivo la emoción desgarradora de aquella noche en la cripta y siento que la línea entre la realidad y el terror se difumina nuevamente. Es difícil encontrar consuelo en la rutina diaria cuando se es portador de un secreto tan oscuro.
La sensación de ser observado, de ser juzgado por fuerzas invisibles, se vuelve abrumadora en los momentos de soledad. La funeraria, con su atmósfera de misterio y desesperación, sigue siendo un lugar sagrado para mí, un templo donde el dolor y la esperanza se entrelazan en una danza eterna. A lo largo de los años, he aprendido a vivir con la presencia de aquellos espíritus, pero también he comprendido que el terror nunca desaparece por completo. La funeraria sigue siendo testigo de encuentros inquietantes, susurros del más allá, voces que resuenan en habitaciones vacías y objetos que se mueven por sí solos como si quisieran comunicar un mensaje olvidado. Cada uno de estos sucesos ha dejado una huella imborrable en mi alma y me ha hecho consciente de que la línea entre lo paranormal y lo cotidiano es extremadamente frágil. A veces, durante la vigilia nocturna, me encuentro en la sala principal, con la linterna en mano, recorriendo los pasillos en busca de respuestas. En esos momentos, el silencio se vuelve ensordecedor y el eco de mis pasos se confunde con el murmullo de voces lejanas. Recuerdo claramente aquella vez en la que una puerta se abrió sin motivo aparente, revelando una habitación que parecía haber sido congelada en el tiempo. La sensación de ser observado era tan intensa que, por un breve instante, sentí que el alma de la funeraria me abrazaba con un manto de desesperación. El paso del tiempo me ha permitido comprender que la experiencia en la última luz es algo más que simples fenómenos paranormales. Es una revelación sobre la fragilidad del alma humana, sobre la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. En cada susurro que escucho, en cada objeto que se mueve, percibo un eco de la existencia, una vibración que trasciende la vida y la muerte. La funeraria es un recordatorio constante de que, a pesar de nuestros esfuerzos por olvidar, el pasado siempre regresa a reclamarnos. Durante una de mis interminables noches de vigilia, me encontré reflexionando sobre la naturaleza de la existencia. ¿Somos simplemente cuerpos destinados a la descomposición, o existen fuerzas que nos conectan a un plano superior, un reino donde la vida continúa en forma de recuerdos y energías? La respuesta, si es que existe, se oculta en los susurros del más allá, en el eco de voces que han sido silenciadas por el tiempo y la injusticia. He llegado a comprender que mi papel en la última luz es, en cierto modo, ser el guardián de los olvidados. Cada alma que he sentido, cada susurro que he escuchado, me ha recordado la importancia de no dejar que la memoria se desvanezca en la oscuridad. La liberación de Doña Mercedes y de tantos otros fue solo el comienzo de un largo camino, uno en el que la verdad se impone, aunque sea a un costo inmenso. A través de mi experiencia, he descubierto que el terror no reside únicamente en lo sobrenatural, sino en la ignorancia y en la incapacidad de enfrentar la verdad. Cada objeto que se movía por sí solo, cada puerta que se abría y cerraba inexplicablemente, era un recordatorio de que hay fuerzas en el universo que van más allá de nuestra comprensión. Los encuentros inquietantes en la última luz son, en esencia, un testimonio de la conexión profunda entre lo material y lo espiritual, una conexión que, a pesar de su belleza trágica, está impregnada de un dolor inenarrable. Ahora, muchos años después, aún me encuentro vagando por esos pasillos, sintiendo que cada paso me acerca a una verdad que nunca podré comprender por completo. La sensación de inquietud que experimenté aquella primera noche nunca se ha disipado, se ha convertido en una parte intrínseca de mi existencia. La funeraria, con sus murmullos y sus sombras, es un recordatorio constante de que la vida es efímera y de que la muerte, en su forma más pura, es una presencia que nunca nos abandona. A pesar de haber liberado a tantas almas, he aprendido que la verdadera condena es vivir con el peso de ese conocimiento. La dualidad entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte, se manifiesta en cada rincón de la última luz, y yo me he convertido en el testigo silencioso de esa lucha eterna. No hay consuelo en saber que las almas han encontrado redención, pues el terror y la melancolía son parte del precio a pagar por la verdad. Cada amanecer, al salir el sol, me detengo un momento a observar el horizonte, intentando encontrar un atisbo de normalidad en medio del caos que ha marcado mi existencia. Sin embargo, el recuerdo de aquellas noches, de los susurros y de la presencia implacable de lo sobrenatural, se cierne sobre mí como una sombra perpetua. Mi historia,
Mi relato es un eco de la eternidad, un testamento de que los encuentros inquietantes con el más allá no son meras leyendas, sino realidades que dejan cicatrices profundas en el alma. Hoy, mientras escribo estas líneas con el corazón aún herido, quiero dejar constancia de lo que viví en la última luz. No busco la compasión de los que lean estas palabras, sino la comprensión de que hay un mundo oculto al que rara vez nos atrevemos a mirar. Mi experiencia es un grito silente en la vastedad del universo, un recordatorio de que, en cada esquina, en cada sombra, puede estar aguardando el susurro del más allá. Aunque los años han pasado y la memoria se desdibuja con el tiempo, aún percibo el eco de aquellos sucesos en cada latido de mi corazón. La funeraria sigue en pie, un monumento a la dualidad de la existencia, y yo, con mi alma marcada, continúo mi vigilia, sabiendo que en cualquier momento, los susurros del más allá podrían volver a resonar con fuerza, trayendo consigo historias aún por contar. Esta es mi historia, mi relato de horror y redención, narrado en primera persona y sin adornos innecesarios, tal como la viví. La experiencia en la última luz me enseñó que el terror no es solo una sensación, sino una verdad que se esconde en los rincones más oscuros del alma humana. Cada objeto inanimado, cada puerta que se abre sin razón, y cada susurro en la penumbra son testigos silentes de un legado que trasciende la vida y la muerte. A quienes se atrevan a adentrarse en el mundo de lo inexplicable, les dejo estas palabras como advertencia. La realidad es mucho más compleja y aterradora de lo que parece, y en el cruce entre la existencia y el más allá, hay secretos que jamás deberían ser revelados. La eternidad, en su incesante fluir, guarda en su seno los lamentos de incontables almas, y solo aquellos dispuestos a enfrentar su propio terror podrán vislumbrar la verdad oculta tras el velo de la muerte. Con estas líneas, concluyo mi relato, consciente de que la experiencia vivida en la última luz seguirá marcando mi existencia hasta el final de mis días. No hay final feliz en este camino, solo la constante vigilia ante lo inexplicable, una existencia en la que cada susurro, cada sombra, y cada objeto que se mueve por sí solo me recuerdan que el terror es real y que, en el más allá, las voces de los olvidados nunca dejan de clamar por justicia. Tras aquel encuentro decisivo en la cripta, mis días se convirtieron en una lucha constante por encontrar un equilibrio entre el mundo tangible y el reino de los espíritus. El relicario, ahora custodiado en mi estudio, era una puerta abierta a recuerdos que se negaban a ser olvidados. Cada vez que lo observaba, sentía que susurros distantes recorrían mi mente, recordándome que aún quedaba mucho por desvelar. Durante meses, emprendí una investigación exhaustiva en archivos olvidados y crónicas de antiguos empleados de la última luz. Me encontré con testimonios de otros que, al igual que yo, habían experimentado encuentros inquietantes. Relatos de objetos que se movían por sí solos, de puertas que se abrían en plena noche y de voces que emergían en habitaciones aparentemente vacías, se entrelazaban en un mosaico de dolor y misterio. En cada documento, la huella de la tragedia y la injusticia se hacía evidente. Recuerdo el testimonio de un antiguo encargado del mantenimiento, quien relataba cómo, durante sus labores en la noche, había visto un pequeño jarrón caer sin motivo aparente y cuando se agachó para recogerlo, sintió una presencia fría y abrumadora. Otro empleado describía la extraña sensación de ser seguido por sombras que no se desvanecían al encender la luz. Estas historias, aunque contadas en voz baja entre colegas, no podían ser ignoradas. Eran fragmentos de una verdad que se extendía más allá de lo que los ojos podían ver. Movido por la necesidad de comprender el origen de estos fenómenos, decidí explorar los rincones más recónditos del edificio. En una tarde particularmente gris, me adentré en un ala olvidada de la funeraria, un sector clausurado hacía años por razones que se habían perdido en el tiempo. Allí, entre polvo y memorias, descubrí una antigua sala de archivos, repleta de documentos que databan del siglo XIX. Entre ellos, encontré un diario, encuadernado en cuero desgastado, cuyos escritos hablaban de sacrificios y pactos oscuros. Las páginas del diario narraban que el terreno en el que se erigió la última luz había sido bendecido y maldecido a la vez, un lugar en el que las almas de los inocentes clamaban por liberación y justicia. La autora,
mujer de gran sensibilidad, describía visiones de figuras espectrales y de una presencia femenina a la que identificaba como la guardián del umbral. La descripción era inquietantemente similar a la imagen de doña Mercedes, aquella mujer que veía en el espejo. Cada palabra me helaba la sangre y me convencía de que, de alguna forma, mi destino estaba entrelazado con el de esos espíritus olvidados. La búsqueda de la verdad me llevó a consultar a historiadores y a ancianos del pueblo, quienes me hablaron en tono de advertencia acerca de no hurgar demasiado en asuntos que pertenecen al reino de los muertos. Sin embargo, la sed de conocimiento y la necesidad de redención de aquellas almas me impulsaron a seguir adelante, aunque cada paso fuera acompañado de una creciente sensación de inquietud y temor. Llegó una noche en la que el cielo se cubrió de nubes densas y la atmósfera se volvió casi irrespirable. Sentí en lo más profundo de mi ser que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Con el diario en mano y el relicario a mi lado, regresé a la cripta del sótano. El lugar parecía haber cambiado, como si el tiempo hubiera dejado su huella en cada piedra. La luz de mi linterna se deslizaba por los pasillos, revelando inscripciones y símbolos que antes habían pasado desapercibidos. Al llegar a la cámara sellada, noté que la atmósfera era aún más opresiva de lo habitual. Abrí la puerta con determinación y me encontré rodeado por una energía palpable, una fuerza que parecía emanar de lo más profundo del tiempo. Con el diario abierto y el relicario en la otra mano, comencé a recitar aquellas palabras escritas en una lengua casi olvidada. Las sombras se agolpaban a mi alrededor y los susurros se convirtieron en un clamor ensordecedor. En ese instante, sentí que las dos fuerzas, la vida y la muerte, colisionaban en un punto singular. Una luz cegadora inundó la sala, y por un breve lapso, el tiempo pareció detenerse. Allí, en medio de la amalgama de recuerdos y dolor, apareció doña Mercedes. Su figura, difusa pero inconfundible, se posó ante mí, y en sus ojos vi la plenitud de un sufrimiento que trascendía generaciones. Sin necesidad de palabras, comprendí que ella me estaba entregando la llave para liberar a las almas atrapadas, pero también advertía sobre el precio que ello implicaría. La revelación fue abrumadora. Doña Mercedes, en un gesto silencioso, extendió su mano hacia el relicario, y en ese preciso instante, el objeto comenzó a vibrar con una fuerza inhumana. Las paredes de la cripta parecían palpitar al ritmo de un corazón ancestral, y los susurros se fusionaron en una única voz que clamaba por redención. Sentí que debía tomar una decisión, entregar parte de mi propia esencia para sellar el pacto entre los mundos, o permitir que el dolor de aquellos espíritus se perpetuara sin fin. No fue una elección fácil. Cada fibra de mi ser clamaba por mantenerme en la seguridad de lo conocido, pero mi compromiso con la verdad y con las almas olvidadas fue mayor. Con lágrimas en los ojos, entregué una parte de mí al relicario, sintiendo como si mi alma se desgajara en ese preciso instante. La experiencia fue indescriptible, una mezcla de euforia, terror y liberación. La habitación se llenó de una calma inquietante, como si el universo mismo hubiera suspendido su curso para presenciar aquel sacrificio. La transformación fue inmediata. Los susurros cesaron, y la presencia de doña Mercedes se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una paz melancólica. Sin embargo, yo ya no era el mismo. El sacrificio me había marcado de forma irrevocable, convirtiéndome en un puente entre dos realidades, en un guardián perpetuo de la memoria de aquellos que habían sido olvidados. En los días que siguieron, la funeraria pareció recuperar una especie de calma, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. La liberación de los espíritus había sido solo el comienzo de una nueva etapa en mi existencia, una en la que el terror y la melancolía convivirían en una danza perpetua. Mi rostro, a veces, se asoma en el espejo junto a la silueta difusa de doña Mercedes, recordándome que la conexión entre los vivos y los muertos nunca se rompe del todo. La experiencia me aisló del mundo exterior. Amigos y familiares notaron un cambio profundo en mi comportamiento, en mi forma de ver la vida. Cada noche, antes de acostarme, repaso en mi mente aquellos momentos de revelación, sintiendo que el peso de la verdad es un fardo que pocos pueden soportar.
La funeraria, que antes había sido un mero lugar de trabajo, se había convertido en un santuario de recuerdos y en un recordatorio constante de que el más allá es tan real como el presente. Las puertas seguían abriéndose y cerrándose de manera inexplicable, y en ocasiones escuchaba voces en habitaciones vacías que parecían recitar antiguas letanías. Cada objeto inanimado era un eco del pasado, y cada susurro, una historia de redención y sufrimiento. La sensación de inquietud persistía, pero con el tiempo aprendí a convivir con ella, aceptándola como parte de mi destino. Han pasado ya muchos años desde aquella noche fatídica, y mi existencia se ha convertido en una vigilia interminable. El relicario sigue siendo el vínculo con un pasado que jamás podré olvidar, y la funeraria, la última luz, se alza como un monumento a la dualidad de la vida y la muerte. Cada día, al recorrer sus pasillos, siento la presencia de aquellos espíritus que alguna vez clamaron por justicia, y cada noche, en el silencio, puedo escuchar sus voces susurrando en la penumbra. Hoy, al escribir estas líneas, me doy cuenta de que mi historia es un testamento de lo inexplicable, un relato de terror que trasciende lo mundano. Mi alma, marcada por el sacrificio, continúa siendo el custodio de un legado que desafía el tiempo. La sensación de inquietud, ese eco de los susurros del más allá, me recuerda que el terror no es solo una emoción, sino una realidad que se oculta en cada rincón de la existencia. Mientras sigo adelante, me pregunto si algún día podré descansar en paz, o si estaré condenado a vagar por estos pasillos en una vigilia perpetua. Lo cierto es que la última luz y sus secretos han dejado una huella imborrable en mi ser, y cada experiencia vivida se convierte en un recordatorio de que la verdad, por muy aterradora que sea, debe ser contada. Esta es la crónica de mi existencia, de una vida entrelazada con los susurros del más allá y marcada por encuentros inexplicables que desafiaron la razón. Mi relato, nacido en la penumbra de una funeraria en México, es la voz de aquellos que han sido olvidados, el eco de almas que claman por redención y justicia. Cada objeto que se mueve por sí solo, cada puerta que se abre y cada susurro en la oscuridad son testigos silentes de un legado que trasciende la mortalidad. Al compartir esta historia, no busco asustar, sino iluminar la verdad oculta tras el velo de la existencia. Queda en manos de quienes lean estas líneas el comprender que la frontera entre la vida y la muerte es mucho más delgada de lo que la mente humana puede imaginar, y que los encuentros inquietantes con lo sobrenatural son, en esencia, la manifestación de un dolor ancestral que anhela ser liberado. Con cada palabra, dejo constancia de mi compromiso de ser el guardián de esa memoria, de no permitir que las voces del más allá sean silenciadas por el olvido. La experiencia en la última luz me transformó, marcándome para siempre, y aunque el terror y la melancolía sean mis compañeros, encuentro en ellos la fuerza para seguir adelante, para contar esta historia y para recordarle al mundo que, en cada rincón, lo inexplicable se esconde a la espera de ser descubierto. Aún con el pasar de los años, hay noches en las que el frío y el silencio del último reposo me obligan a recordar aquello que se esconde en el umbral entre la vida y la muerte. Mi nombre es Alejandro, y durante más de 2 décadas he trabajado en la funeraria familiar ubicada en un pequeño pero históricamente cargado pueblo del sur de México. Esta es mi historia, un relato en primera persona que narra, con la crudeza del dolor y el misterio de lo inexplicable, como el peso de los difuntos y el incesante lamento de las familias se entrelazan en una atmósfera de terror, tristeza y resignación. Cuando heredé la responsabilidad del último reposo tras el fallecimiento de mi padre, jamás imaginé que en sus muros se ocultaría una carga tan abrumadora. El edificio, de fachada antigua y ventanas de rejas oxidadas, se alzaba imponente en el centro del pueblo. Sus pasillos, largos y estrechos, guardaban en su interior siglos de historia, tradición y, sobre todo, un dolor que parecía haberse impregnado en cada piedra. Desde mi niñez, las leyendas sobre la funeraria me habían parecido meras historias para asustar a los niños, relatos de almas errantes, de susurros ininteligibles en la penumbra y de una tristeza que nunca se apagaba.
pero nada me preparó para lo que iba a descubrir al asumir el legado familiar. En mi primer día de labores, sentí de inmediato una atmósfera densa, casi palpable, en la que cada rincón parecía cargar el peso de incontables despedidas y lágrimas silenciadas. La sala de velatorios, decorada con cortinas de terciopelo oscuro y fotografías en blanco y negro, era el escenario donde se consumían las despedidas más dolorosas. Allí, el dolor y la pérdida se reflejaban en los rostros demacrados de las familias, cuyos ojos, llenos de lágrimas, parecían implorar al destino por un consuelo inalcanzable. Yo me convertí, sin querer, en el custodio de esos momentos de intensa emoción, donde cada suspiro y cada lágrima resonaban en un eco perpetuo de duelo. Con el paso del tiempo, empecé a notar que en el último reposo la presencia de la muerte no se limitaba únicamente a la pérdida de un ser querido. El ambiente mismo parecía haberse impregnado de una melancolía casi tangible. En la sala de embalsamamiento, donde mi padre trabajó incansablemente durante años, se percibía un aire helado y denso, como si las almas de los difuntos, aún apegadas a la memoria de sus vidas, se negaran a abandonar el recinto. En una ocasión, mientras revisaba expedientes antiguos en el despacho privado, un repentino golpeteo en la puerta me hizo levantar la vista. No era la voz de algún familiar o empleado, sino un ruido sordo que provenía de la sala contigua. Al abrir la puerta con cautela, me encontré con la imagen de una anciana, cuyos ojos parecían llenos de una tristeza infinita. No era real, o al menos, yo lo pensé en un primer instante, pero la sensación de pérdida y el dolor que emanaba eran tan intensos que, por un momento, sentí que su lamento se fundía con el eco de las despedidas que tanto me atormentaban. Desde ese día, comencé a registrar en silencio los momentos en que el peso de la muerte se hacía casi visible, luces que se atenuaban sin motivo aparente, sombras que parecían deslizarse por los pasillos y, en ocasiones, la sensación ineludible de estar siendo observado por presencias invisibles. Los familiares, a menudo, comentaban que en los últimos momentos de sus seres queridos, algo inexplicable parecía suceder. Relatan historias de luces que titilaban y de un silencio tan profundo que llegaba a ser inquietante. Algunos aseguraban haber sentido un contacto efímero, como si la mano de un espíritu consolara su dolor en el último adiós. Recuerdo con especial claridad el relato de doña Elisa, una mujer de mirada perdida que había venido a despedir a su hijo. Mientras se preparaba para la ceremonia, afirmó haber oído voces suaves que parecían provenir de las paredes, susurros apenas perceptibles que repetían el nombre de su hijo una y otra vez. Esa noche, al retirarse, sus ojos estaban inundados no solo por el dolor de la pérdida, sino también por una extraña sensación de haber presenciado algo sobrenatural. No podía ignorar estas historias, y a medida que los años transcurrieron, se fueron acumulando relatos similares. Una familia, devastada por la muerte repentina de la abuela, contó cómo en la última vigilia, justo antes de que el cuerpo fuera preparado, se escuchó un sollozo desgarrador que parecía emanar desde el interior del ataúd. Otra vez, una joven viuda afirmó haber visto a su esposo, muerto hacía meses, reflejado en el espejo de la sala de velatorios, como si su espíritu se negara a abandonar el lugar donde había vivido su última despedida. Cada uno de estos testimonios se sumaba a un mosaico de sufrimiento y misterio. Las experiencias variaban en forma y tiempo, pero compartían un denominador común: la intensidad del dolor y la persistente sensación de que la muerte, con todo su peso y su melancolía, había dejado una huella imborrable en el último reposo. La funeraria no era solo un lugar de tránsito para los difuntos, era un santuario donde las emociones se volvían casi palpables, donde el dolor y la tristeza se materializaban en formas que desafiaban toda explicación racional. A veces, en las noches en las que el silencio se vuelve abrumador, siento que las paredes de la funeraria susurran historias de amores perdidos y de despedidas prematuras. El despacho donde se resguardan los antiguos documentos y fotografías familiares se ha convertido en mi refugio y en mi prisión. Allí, entre papeles amarillentos y cartas olvidadas, he encontrado relatos que datan de varias generaciones.
Cada una de esas historias está teñida de un dolor inenarrable, de un pesar que trasciende el tiempo. En una de esas noches de insomnio, mientras hojeaba un diario de mi madre, encontré una entrada que hablaba de la muerte de mi abuela, ocurrida hace más de 50 años. La descripción era tan vívida que casi podía sentir el pesar que la envolvía. El peso de los difuntos no es solo el fin de la vida, sino el inicio de un dolor que se perpetúa en cada rincón, en cada susurro que deja la ausencia. Esa frase se grabó en mi mente, resonando en mis propios sentimientos de soledad y de responsabilidad. La funeraria se había convertido en el receptáculo de innumerables tragedias, un lugar donde cada objeto, cada mueble y cada pasillo parecía cargar con el peso de aquellas despedidas. Los relicarios y urnas se exhibían como testimonios mudos del sufrimiento, recordándome constantemente que, a pesar del paso del tiempo, el dolor de perder a un ser querido jamás se desvanece por completo. Los familiares, al cruzar la puerta del último reposo, no solo ven a sus seres amados en un último adiós, sino que también se enfrentan a una atmósfera cargada de presencias y recuerdos, donde el duelo se mezcla con lo inexplicable. Llevar la batuta en la funeraria implica más que la administración de servicios, es una inmersión diaria en la experiencia del duelo y en el incesante dolor de las familias. Cada jornada comienza temprano, antes de que el sol asome, y termina en la madrugada, cuando el silencio se hace tan denso que parece tener voz propia. Durante estas horas, me ocupo de preparar los espacios para los velorios, de asegurarse que cada detalle esté en su lugar, de poner en orden los recuerdos y los testimonios de una vida que se ha apagado. La labor es solitaria y desgastante, no solo por el incesante tránsito de familiares que buscan consuelo, sino también por la pesada carga emocional que cada despedida deja en el ambiente. Hay días en los que el llanto de los dolientes se vuelve tan penetrante que resuena en las paredes, y el eco de esos lamentos se mezcla con una extraña vibración en el aire, como si la misma esencia de la muerte se estuviera filtrando en cada rincón. Una noche particularmente fría, mientras me encontraba solo en la sala de velatorios, sentí que el ambiente se volvía casi sobrenatural. La iluminación se atenuó repentinamente y, por un breve instante, juré haber visto una figura translúcida de una mujer de rostro sereno, parada en una esquina oscura. No hubo palabras, solo el silencio abrumador y la certeza de que, en ese preciso momento, el dolor y la tristeza se habían materializado en una presencia que trascendía lo humano. Estos encuentros, aunque escasos y fugaces, dejaron una marca profunda en mí. Entendí que el último reposo era mucho más que un simple negocio familiar, era un lugar donde el velo entre los vivos y los difuntos se hacía extraordinariamente tenue. La muerte, en su forma más pura y dolorosa, se había instalado en el edificio, dejando tras de sí un rastro imborrable de tristeza, melancolía y misterio. Durante mis años de servicio, he sido testigo de innumerables episodios en los que la última despedida se tornó en un evento casi paranormal. Uno de los casos que aún me hiela la sangre ocurrió durante el velorio de un hombre joven, cuya repentina partida había dejado a su familia en un abismo de dolor. La madre, en un arranque de desesperación, me confesó que en los momentos previos a que la muerte lo reclamara, sintió como si una mano invisible acariciara su rostro, transmitiéndole un consuelo que, aunque efímero, le pareció sobrenatural. No era una caricia humana, sino la sutil manifestación de un espíritu que parecía querer aliviar el inenarrable sufrimiento de la pérdida. Otra ocasión me marcó profundamente, se trataba de una mujer que había perdido a su esposo en circunstancias trágicas. En los últimos instantes, ella afirmó haber visto en la penumbra del cuarto un destello de luz que, por un breve momento, reveló la silueta de su amado. Esa visión, tan efímera como inquietante, le dejó una sensación de paz y, al mismo tiempo, una inquietud insoportable. ¿Acaso el alma de su esposo se había negado a abandonar el lugar, o era simplemente el reflejo del dolor que la envolvía en esos momentos irreparables? Estos testimonios, tan llenos de angustia y resignación, se entrelazan con mis propias vivencias. En muchas ocasiones, al atender a una familia en pleno duelo, he percibido la inexplicable sensación de que, en el último adiós, algo trascendental se produce. No es solo la pérdida de un ser querido,
sino la manifestación de un vínculo eterno, de una fuerza que se resiste a romper el lazo entre la vida y la muerte. El peso de los difuntos se hace notar en cada rincón de la funeraria, como una presencia que persiste en el ambiente, recordándonos que la tristeza y la pérdida son compañeras inseparables en el tránsito final. Paseo a menudo por los pasillos del último reposo en las horas más silenciosas, cuando la actividad diurna ha cesado y la noche se adueña del lugar. Es en esos momentos de soledad cuando el peso de la muerte se revela en toda su crudeza. Las paredes, cubiertas de retratos y fotografías de antiguos familiares, parecen susurrar historias de amores perdidos, de sueños truncados y de despedidas que dejaron una herida profunda en el alma del pueblo. Una de las estancias más inquietantes es el pequeño salón de reposo, donde los familiares esperan en un silencio abrumador a que llegue la hora de la ceremonia. Allí, el ambiente es casi irreal, la luz tenue de unas lámparas viejas se mezcla con sombras que parecen danzar al compás de un lamento olvidado. Cada silla, cada mesa, parece haber absorbido la tristeza de cientos de despedidas, y en cada rincón se percibe el eco de un dolor que no se desvanece con el tiempo. Recuerdo una tarde en la que, mientras revisaba algunos expedientes en esa sala, sentí una presencia tan intensa que me paralizó. No era un ser visible, sino el peso ineludible de la pérdida, una manifestación intangible del dolor que había quedado impregnado en el lugar. Cerré los ojos por un momento, intentando asimilar aquella sensación, y al abrirlos de nuevo, pude jurar que una sombra se movía lentamente por la pared, como si quisiera revelar un secreto guardado durante décadas. Esa imagen se quedó grabada en mi memoria, recordándome que en el último reposo el dolor se convierte en una entidad casi palpable, una fuerza que se niega a ser olvidada. Cada día, al cumplir con mis labores, siento el peso de ser el custodio de tantas historias de dolor y pérdida. No es solo la responsabilidad de atender a las familias en su momento más vulnerable, sino también la carga de ser el testigo silencioso de un legado de sufrimiento que se ha transmitido de generación en generación. A veces, cuando la noche se vuelve demasiado espesa y la soledad me envuelve, me pregunto si acaso he perdido parte de mi humanidad, si el dolor ajeno ha dejado cicatrices profundas en mi propia alma. El despacho, mi refugio y mi santuario, está repleto de recortes de periódicos, fotografías y cartas antiguas que narran la historia de la funeraria y de aquellos que han pasado por sus puertas. Cada documento es un recordatorio del inexorable ciclo de la vida y de la muerte, y de cómo, en cada despedida, se esconde un fragmento del alma del pueblo. En ocasiones, al revisar estos testimonios, me siento transportado a épocas pasadas, donde el lamento de los difuntos era la única compañía en noches interminables. La soledad de este oficio es un espejo en el que se refleja la fragilidad del ser humano. Mientras la mayoría busca consuelo en la compañía o en la distracción, yo me sumerjo en el silencio, intentando comprender la magnitud del dolor que habita en cada despedida. El peso de los difuntos, la incesante presencia de la muerte, se han convertido en parte de mi identidad, en una marca indeleble que me acompaña en cada paso. Y en medio de esa soledad, a veces, siento que algo más se oculta en las sombras, una presencia, quizás la de aquellos que han partido, que regresa a recordarme que el dolor nunca muere del todo. No puedo negar que, en ocasiones, he experimentado fenómenos que desafían toda lógica. Una noche, durante una tormenta que azotaba el pueblo con furia, me vi obligado a enfrentar lo inexplicable. Mientras revisaba algunos documentos en el despacho, la electricidad parpadeó y, por un breve instante, el ambiente se llenó de un frío que hiela la sangre. Sentí como si el tiempo se detuviera y, en ese instante, una figura se materializó en la esquina de la habitación, el semblante pálido de un hombre, cuyos ojos reflejaban una profunda tristeza. No hubo palabras entre nosotros, solo una conexión silenciosa, como si aquel espíritu estuviera allí para compartir conmigo la carga de su despedida. Al desvanecerse la figura, el frío persistió durante varios minutos, y yo me quedé inmóvil, asimilando que aquello no era fruto de mi imaginación. Esa experiencia me hizo comprender que la funeraria no solo era el escenario de la pérdida de los vivos, sino también el último refugio de los que se han ido,
Un lugar donde el dolor se vuelve tan real que trasciende la barrera entre lo tangible y lo etéreo. En otra ocasión, durante la preparación de un velorio, noté que en el espejo del vestíbulo se reflejaba la imagen de una mujer vestida con ropas de época. Su semblante era sereno, pero sus ojos estaban llenos de un sufrimiento que hablaba de despedidas imposibles y de amores truncados. No pude apartar la mirada, y por un largo tiempo, observé cómo aquella figura se desvanecía lentamente, dejando tras de sí una estela de melancolía. Estos encuentros, aunque breves, me han dejado una impresión imborrable, recordándome que la muerte, con todo su peso y misterio, sigue habitando en el último reposo. A lo largo de los años, he visto pasar por la funeraria a innumerables familias, cada una cargada de un dolor particular y de recuerdos imborrables. El aroma a flores marchitas, el murmullo suave de las oraciones y el incesante crujir del parquet en las noches se han convertido en la banda sonora de este lugar. Cada despedida es una ceremonia única, en la que el dolor se expresa en gestos, miradas y silencios que hablan más que 1000 palabras. Recuerdo a don Manuel, un hombre que, en la despedida de su esposa, apenas podía contener las lágrimas. Mientras se retiraba, me confesó en un susurro ahogado que, en el último momento, sintió como si su amada le susurrara al oído, pidiéndole que no la dejara sola en ese oscuro viaje. Ese recuerdo, tan íntimo y desgarrador, me persigue hasta el día de hoy, recordándome que la muerte no solo se lleva a los seres queridos, sino también fragmentos del alma de quienes se quedan. La huella del dolor se extiende más allá de las despedidas. Los pasillos del último reposo parecen guardar en cada esquina las lágrimas de aquellos que han sido testigos de la inexorable fragilidad de la existencia. En el pequeño salón de espera, donde las familias se reúnen antes de la ceremonia, el ambiente se vuelve casi irreal. Es como si las emociones reprimidas de tantas despedidas se acumularan en el aire, creando una densa atmósfera en la que cada suspiro es un eco del sufrimiento de tiempos pasados. En mis momentos de introspección, me pregunto si es posible que el dolor de las despedidas se transforme en una energía que trasciende la mera existencia física. Quizá, en el último reposo, el lamento de los difuntos y el pesar de los vivos se fundan en una fuerza invisible, una corriente de emociones que recorre los muros y da vida a encuentros inexplicables, a presencias que, en su intento de aliviar el sufrimiento, se manifiestan en formas que roban el aliento. El peso de la muerte es un legado que, irremediablemente, se transmite de generación en generación. Mi padre, quien me enseñó a dirigir la funeraria, siempre decía que el dolor era un recordatorio de lo que verdaderamente significaba amar. Y, sin embargo, en el último reposo ese amor se ve opacado por la inevitable realidad de la pérdida, por la presencia constante de la muerte que se aferra a cada rincón. He heredado no solo el negocio, sino también la responsabilidad de ser el guardián de esas memorias imborrables. Cada expediente, cada fotografía enmarcada, es un testimonio silencioso del sufrimiento y la resiliencia de quienes han pasado por estas puertas. Y en cada despedida, siento que mi propia alma se ensombrece un poco más, que el peso de los difuntos se suma al mío, recordándome que el amor y el dolor son dos caras de la misma moneda. La tradición de la funeraria se remonta a tiempos inmemoriales, y las historias de dolor y pérdida se han transmitido oralmente, convirtiéndose en leyendas que algunos prefieren callar por temor a despertar aquello que yace en la penumbra. Sin embargo, yo he aprendido a ver estas historias no como simples mitos, sino como fragmentos de una realidad ineludible. El dolor que acompaña la despedida es tan real como la vida misma, y en el último reposo se convierte en una fuerza que moldea el destino de quienes se atreven a adentrarse en su mundo. Hubo una noche, fría y desolada, en la que la intensidad del dolor parecía haber alcanzado un punto de quiebre. El cielo estaba encapotado, y una tormenta inusitada hacía vibrar los cristales de las ventanas. Me encontraba solo en el salón principal, repasando algunos documentos antiguos, cuando el ambiente cambió drásticamente. La penumbra se espesó y, por un instante, el murmullo del viento se mezcló con lo que pude interpretar como sollozos lejanos. En ese momento, recordé las palabras de mi padre:
La muerte es un puente, y en cada despedida, dejamos parte de nosotros para siempre. Esa noche, el significado de sus palabras se hizo dolorosamente claro. Mientras recorría en silencio los pasillos, sentía una presencia inusitada, una energía que vibraba en cada rincón, en cada objeto inanimado. Fue en la sala de velatorios, donde el aroma a incienso se mezclaba con el olor a flores marchitas, cuando vi, o mejor dicho, sentí la presencia de aquellos que habían partido. No eran sombras definidas, sino la acumulación del dolor y la pérdida de innumerables almas, manifestándose en una forma casi tangible. El peso de esa presencia fue tan abrumador que me vi obligado a detenerme, a cerrar los ojos y dejar que el silencio me inundara. En ese instante, comprendí que el último reposo era, en realidad, un receptáculo de emociones, un lugar en el que el dolor de las despedidas se convertía en una energía que trascendía la muerte. La intensidad de la experiencia me dejó sin aliento, y por unos largos minutos, me sentí como si estuviera en presencia de todos aquellos que habían sufrido, de todas las despedidas que habían marcado la historia del pueblo. Tras aquella noche, mi forma de ver la funeraria y la muerte cambió para siempre. Empecé a comprender que el dolor de los difuntos no era simplemente una consecuencia de la pérdida, sino una manifestación de una conexión profunda entre los vivos y los que ya no están. En el silencio de la madrugada, mientras las últimas sombras se desvanecían, podía percibir cómo el amor y el sufrimiento se entrelazaban en un ballet silencioso, una danza perpetua en la que cada despedida dejaba una huella indeleble. Decidí, entonces, registrar mis vivencias, no solo como un testigo de lo paranormal, sino como alguien que había aprendido a convivir con el dolor y la tristeza inherentes a la despedida. Con cada palabra escrita, intentaba capturar la esencia de esos momentos, la innegable verdad de que, en el último reposo, la muerte no era el final, sino un puente hacia una realidad donde el sufrimiento se transforma en una forma de recuerdo, de amor eterno. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que mi vida ha estado marcada por el incesante eco de las despedidas. Cada testimonio, cada mirada de un familiar afligido, cada presencia fugaz que se manifiesta en la penumbra, es un recordatorio del precio que la vida cobra cuando se despide de un ser querido. Los muros de la funeraria son como un lienzo en el que se han pintado las emociones más profundas, el dolor, la tristeza, la esperanza y, en ocasiones, una reconfortante paz que surge de la aceptación. Recuerdo claramente el caso de una joven que, en el último adiós a su madre, afirmó haber sentido un cálido abrazo que la envolvió en medio del sufrimiento. Ese abrazo, tan etéreo como real, parecía provenir de un lugar más allá del entendimiento, y por un breve instante, el peso de la pérdida se transformó en un susurro de consuelo. Esa experiencia me enseñó que, a veces, la presencia de los difuntos puede ser un bálsamo para el alma, una manifestación de que, aunque el dolor sea intenso, el amor perdura más allá del último aliento. Cada día en el último reposo es una lección de humildad y resiliencia. La rutina se ha vuelto un ritual sagrado en el que el paso del tiempo se mide en despedidas, en lágrimas que se secan lentamente y en la perpetua lucha por encontrar un significado en medio del dolor. A veces, al cerrar la puerta de la sala de velatorios, me siento abrumado por la magnitud de lo vivido, por la innumerable carga emocional que cada despedida deja en el ambiente. Es en esos momentos de soledad cuando el peso de los difuntos se convierte en mi compañero silencioso, recordándome que el duelo es una parte inherente de la existencia. No es raro que, en el ocaso del día, mientras acomodo los arreglos florales o reviso los últimos detalles para la ceremonia del día siguiente, me asalte la sensación de que cada objeto, cada fotografía y cada rincón del edificio guarda el eco de un dolor que se niega a desaparecer. La funeraria es un santuario del recuerdo, un lugar donde la intensidad del sufrimiento se mezcla con la promesa de que, a pesar de todo, la vida sigue, aunque marcada indeleblemente por la sombra de la muerte. A lo largo de mi carrera, he aprendido a ver la tragedia no solo como un final, sino como el inicio de una memoria que perdura. Cada historia de dolor y pérdida que se ha tejido en el último reposo es un testimonio de la fragilidad y la grandeza del amor humano.
Los familiares que han cruzado sus puertas llevan consigo el peso de sus despedidas, pero también la esperanza de que, en algún rincón de la existencia, sus seres queridos siguen presentes en forma de recuerdos, de risas compartidas y de momentos imborrables. Es en ese equilibrio, en esa dualidad de dolor y esperanza, donde se revela la verdadera naturaleza de lo paranormal que habita en la funeraria. No se trata solo de presencias que desafían la lógica, sino de una conexión íntima entre lo vivido y lo que trasciende la muerte. El eco de las despedidas, el susurro de un último adiós, se convierte en una melodía triste que resuena en las almas de quienes han sufrido la pérdida de un ser querido. Y en esa melodía, encuentro la fuerza para seguir adelante, para ser el custodio de aquellas memorias que, aunque dolorosas, son parte esencial de la vida. Cada noche, al concluir mis labores, me detengo frente a la ventana del despacho, mirando el oscuro horizonte del pueblo. La noche se llena de estrellas, pero también de sombras que parecen moverse con una cadencia propia, como si en el silencio de la oscuridad se reunieran los espíritus de aquellos que han partido. Es en esos momentos en que siento el peso de mi labor, la responsabilidad de ser el puente entre el mundo de los vivos y el de los difuntos. La vigilia en el último reposo es interminable. Mientras el pueblo duerme, yo me encuentro en medio de un universo paralelo, donde el dolor se manifiesta en susurros y la pérdida se convierte en una presencia constante. Cada rincón del edificio guarda una historia, cada objeto es testigo de una despedida, y yo me he convertido en el guardián de esos recuerdos, en el confidente de un dolor que jamás se desvanece. En ocasiones, cuando la soledad me resulta insoportable, recorro en silencio los pasillos recordando las palabras de quienes han compartido conmigo sus momentos más oscuros. Cada testimonio, cada lágrima derramada en el silencio, se suma a la inabarcable carga que es el legado del último reposo. Y aunque la muerte se lleva a los seres amados, deja tras de sí una estela de emociones que, con el tiempo, se transforman en la esencia misma de lo que significa vivir y amar. Llegan momentos en la vida en que la despedida final se siente como el cierre de un capítulo, el instante en que el dolor se funde con la resignación. Recuerdo el último adiós que presencié, cuando una familia se reunió para despedir a una madre que había sido el pilar de su existencia. La ceremonia transcurrió en un silencio cargado de melancolía, y en el último instante, la madre pareció esbozar una leve sonrisa, como si quisiera transmitir que, a pesar del dolor, su amor permanecería vivo en los corazones de quienes la habían amado. Fue en ese preciso momento que comprendí que la muerte, con todo su peso, también puede ser un acto de amor. Las lágrimas de la familia se mezclaron con la suave brisa que se colaba por las ventanas, y por un instante sentí que la esencia de la madre permanecía en el ambiente, acariciando suavemente el alma de cada uno. Ese adiós, tan real y tan desgarrador, me enseñó que el dolor es el reflejo de un amor inmenso, y que en cada despedida hay una promesa de que, aunque el cuerpo se extinga, la memoria y el sentimiento perduran para siempre. Ahora, después de tantos años en el último reposo, he aprendido a ver el sufrimiento y la pérdida desde una perspectiva casi mística. La funeraria se ha convertido en un lugar de encuentro entre lo terrenal y lo eterno, donde el dolor se transforma en un eco que resuena a través de los tiempos. Cada despedida, cada lágrima, es un recordatorio de que la muerte no es el final, sino el inicio de una conexión que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. He llegado a comprender que el peso de los difuntos, esa carga ineludible de tristeza y pérdida, es parte del tejido mismo de la existencia. Y en ese tejido, cada historia, cada susurro y cada sombra cobran un significado profundo, una resonancia que me invita a seguir adelante, a ser el testigo silencioso de un legado de amor y dolor que se extiende más allá de lo imaginable. Con cada amanecer, mientras la luz invade los pasillos del último reposo, me doy cuenta de que mi vida ha quedado marcada para siempre por el peso de los difuntos. He sido testigo de despedidas que han roto corazones y de encuentros que han desafiado la realidad. He sentido en carne propia el eco de las lágrimas derramadas, el murmullo de voces que claman en la penumbra y la presencia ineludible de la muerte, que se aferra a cada rincón del lugar. Hoy, al relatar mi historia,
Mi objetivo no es solo compartir un relato de terror paranormal, sino también rendir homenaje a la memoria de aquellos que han partido y a las familias que, en medio del dolor, encuentran la fortaleza para continuar. El peso de los difuntos es una carga que se lleva con dignidad, una marca indeleble que nos recuerda que el amor y el sufrimiento son parte inseparable de la experiencia humana. Mientras me despido de este relato, sé que mi vigilia en el último reposo continuará. Cada noche, en el silencio y la soledad, las voces del más allá se hacen presentes, susurrando historias de despedidas, de amores eternos y de una tristeza que, aunque inmensa, es también la prueba del valor de la vida. Y aunque el dolor se manifieste de formas que desafían toda explicación, también me enseña que, en cada adiós, hay una chispa de esperanza, una promesa de que el amor perdura más allá del último suspiro. Esta es mi crónica, mi relato de horror y de redención, narrado con la crudeza y la intensidad de un hombre que ha dedicado su vida a ser testigo del tránsito entre la vida y la muerte. El último reposo no es solo un edificio, es un santuario de memorias, un lugar donde cada lágrima, cada suspiro y cada silencio son testigos del inquebrantable lazo que une a los vivos con aquellos que se han ido. A lo largo de estos años, he aprendido que la verdadera esencia del terror en este mundo no reside únicamente en lo paranormal, sino en el dolor tan profundo que deja la pérdida. Es en ese dolor, en ese peso de los difuntos, donde se esconde el misterio de la existencia, el eco de despedidas que se niega a ser olvidado y la promesa de que, a pesar de todo, el amor y la memoria son eternos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.